Les invito a que abran el Salmo número 17. Salmo número 17. En la medida que vaya compartiendo, iremos nombrando algunos versículos. Hoy quiero hablar acerca de una reflexión que he puesto por título Caminando bajo presión. Caminando bajo presión. Salmo 17, manténgalo abierto ahí, en breve leeremos algunos versículos. ¿Quién no ha dicho, hermanos, en alguna oportunidad o en algún momento de su vida, estoy cansado, Señor? ¿Habrá alguien que haya dicho eso en algún momento? Yo creo que todos. Todos hemos dicho, estoy cansado, Señor, no puedo seguir con esta situación, sea la que usted haya podido estar viviendo. A veces hemos dicho, Señor, siento que ya no tengo fuerzas y que no puedo seguir adelante. Todos creo que hemos pasado en mayor o menor grado por algún momento donde hemos dicho estas cosas. Son momentos donde ¿la presión de qué? No la arterial, la presión de los problemas o de las circunstancias que estamos viviendo nos acorralan y pensamos que no hay salida alguna para nuestra situación. La presión que nos hace sentir que pareciera que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas y creemos que no podemos seguir avanzando. Son esos momentos donde te sientes bloqueado, donde no piensas con claridad por muchos pensamientos que vengan a tu mente, no aciertas a pensar con claridad y te preguntas, ¿qué puedo hacer en esos momentos? Porque la presión de lo que tú estás viviendo, de esa situación o esa circunstancia, te hace sentir de esa manera. Y en este día vamos a aprender, hermanos, a través de la palabra, en esta mañana, vamos a aprender cómo podemos seguir caminando y avanzando en la vida cristiana, en este camino de la fe, a pesar de las presiones. Presiones que siempre van a haber, presiones de las circunstancias que probablemente se presentan de vez en cuando cada día en nuestras vidas. Y como en otras oportunidades, quiero empezar diciendo que los momentos de presión en la vida son una realidad. Usted lo sabe por propia experiencia. Yo no le estoy diciendo nada nuevo con esto, ¿cierto, hermano? Las presiones son una realidad en la vida cristiana. Pero muchos vienen a veces al camino de la fe con la esperanza de que en esta nueva vida en Cristo se acaben las dificultades. Vienen a esta nueva vida en Cristo con la esperanza de que se acaben los contratiempos o los malos ratos, que este muchacho a veces me hace pasar. La realidad es que abrazar la fe en Cristo no nos libra de esas situaciones, hermano. Pero ¿saben algo? Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que la Biblia nos enseña, Dios nos enseña a través de su palabra, cómo nosotros podemos atravesar esos momentos de depresión en la vida y podemos atravesarlos de una forma adecuada y encima salir bendecidos de esas situaciones. Ahora, ¿cómo llega un momento de presión a nuestra vida? Mire, hay tantas cosas que generan presión en la vida. A veces cuando somos acosados por una continuidad de problemas seguido uno detrás de otro, de circunstancias adversas, ¿verdad? Usted no termina de arreglar un problema y le aparece otro. Y está en medio y le aparece otro problema y usted dice, pero esto no se para, esto no tiene fin. Esa continuidad de problemas, de circunstancias difíciles, a veces crea un desgaste emocional ante la presión que sentimos o que experimentamos. La presión viene a veces cuando la necesidad toca nuestra puerta y no tenemos cómo hacerle frente. Eso genera presión en la vida también, hermanos. La presión viene a nuestra vida, entre otras cosas, cuando, por ejemplo, nos encontramos en una encrucijada en la vida y tenemos que tomar una decisión importante que no solo nos va a afectar a nosotros, sino va a afectar a toda la familia e inclusive a personas que nos rodean. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo resuelvo este asunto? Una situación que se puede prolongar tal vez por semanas o meses y quiera o no, eso genera presión en nuestra vida. Y bueno, cada uno de nosotros pudiera contar su propia experiencia y seguro que nos quedaríamos sorprendidos de esos momentos de presión que cada uno de nosotros vivimos. Pero como siempre nos hacemos la pregunta, ¿vale? Está bien, hay presión, pero ¿cómo puedo hacerle frente a esa situación? ¿Cómo puedo afrontar esos momentos? Porque a veces tratamos de ignorarlos o tratamos de mirar para otro lado, pero ¿saben qué? La presión no se va a ir por eso. La presión no se va a ir porque usted mire hacia otro lado o porque usted trate de ignorar esa situación. La presión va a estar ahí. La Biblia registra en el Salmo 17, que ahora leeremos, un momento particular en la vida de David. Él estaba experimentando realmente una presión muy severa, muy fuerte en su vida.
Y por medio de este salmo nosotros podemos aprender cómo sobrellevar esos momentos de presión que muchas veces nos golpean en la vida. Pero para poder entender parte de este salmo, entender su contenido, tenemos que saber qué es lo que estaba pasando con David. ¿Cuál era la situación que estaba él atravesando? ¿Por qué se vio en esa circunstancia? Miren, David estaba siendo perseguido. Usted habrá leído muchas veces esa historia bíblica donde Saúl persigue a David. Y él estaba siendo perseguido como si de un fugitivo o de un malhechor se tratara, ¿vale? Y era algo frustrante para él, pues él no había hecho nada malo. Él pasó de ser un hombre apreciado, de ser un hombre admirado, a ser un hombre rechazado. Y digo que fue frustrante porque cuando tú haces algo indebido, de alguna manera puedes entender que alguien te rechace, porque te dices, caramba, es que yo hice esto, ¿vale? Puedes entender que alguien te difame incluso o te desacredite. No es que estamos de acuerdo con eso, pero vamos a decir que de alguna manera tú puedes entender, es que yo hice tal cosa. Pero este no fue el caso de David, que por cierto, hermanos, cuando difamamos, cuando desacreditamos a alguien, eso es el equivalente a perseguir a una persona, ¿vale? Alguien no asocie la idea de perseguir simplemente con el hecho de que alguien va corriendo tras de ti. La idea de difamar, desacreditar a una persona es una forma de perseguir a otra persona. Entonces, fue frustrante para él porque él no había hecho nada malo. No solamente eso, sino frustrante porque encima aquellas personas por las que tú has hecho algo bueno en algún momento dado son las que te persiguen, ¿vale? Personas que tal vez has bendecido, has ayudado en un momento dado, ahora resulta que esas personas son las que te persiguen y eso duele mucho. Por eso digo que para David tuvo que ser algo frustrante. El rey Saúl había entrado en una actitud de celos y de rechazo hacia David por diferentes razones. Entre ellas, David gozaba del aprecio y del respeto de la nación. Dice la palabra que cuando venía de las batallas, la gente, cuando él pasaba por las calles celebrando vamos a decir, esas batallas o esas conquistas, la gente entonaba cánticos donde de alguna manera mostraban su admiración no solamente a Saúl, pero sobre todo a David. Y Saúl se daba cuenta de eso, cómo él estaba ganando el aprecio, el respeto, la consideración de todo el pueblo. Saúl sabía, ya se había enterado que Dios le quitaba el reino y se lo daba a David. Y todo ello generó una rabia, no solamente celos, sino una rabia incontrolable hacia David, que estuvo persiguiéndolo durante mucho tiempo con la intención de matarlo. Evidentemente, David tenía que huir para proteger su vida. Y mientras huía, David también afrontaba sus dificultades y las necesidades que eso representaba. A veces no tenía que comer en esas huidas, en esas escapadas. A veces no tenía un lugar seguro donde refugiarse, terminaba en alguna cueva metido por ahí tratando de proteger su vida. Pasó por momentos de soledad, de angustia, como él describe en muchos de sus salmos. Por ejemplo, en el Salmo 56, él dice literalmente, yo estaba en angustia cuando era perseguido por Saúl. Él se escondía en lugares que eran más propios de animales que de personas. Cuevas, lugares ocultos para tratar de proteger su vida. Él vivió lejos del cariño de su familia durante tiempo. Digamos que se juntaron todas las condiciones como para que él entrara en un desánimo completo en su vida. ¿Cómo se sentía David en esos momentos? Podemos saberlo, por supuesto, la Biblia nos lo dice. Él se sentía oprimido. Vaya conmigo al verso 9, por ejemplo. Estamos en el Salmo 17, ¿cierto? Bien, vamos al verso 9. Dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Él se sentía oprimido. ¿Te has sentido oprimido en alguna ocasión, hermano? Él sentía el peso del maltrato y de la humillación que experimentaba al ser perseguido como un malhechor. No solamente eso, sino que vivía con una constante preocupación. A veces nos preocupamos nosotros porque no tengo esto, no tengo lo otro, pero tú sabes lo que es, bueno, creo que no lo sabemos. Tratamos de imaginarnos cómo es la preocupación de que alguien te está buscando para matarte.
No solamente un día, no solamente un mes, sino más de un año, y durante mucho tiempo él vivió con esa preocupación de estar alerta en todo momento porque su vida corría peligro. Eso es lo que dice el versículo 9, de mis enemigos que buscan mi vida, dice la palabra. Él no podía bajar la guardia. ¿Y saben qué? Esto genera tensión, hermano. Vivir en ese desasosiego, en esa incertidumbre que va a pasar conmigo, en ese estado de alerta porque alguien me quiere matar, genera tensión y una preocupación constante. La Biblia nos da a entender que él se sentía acosado. Se sentía acosado, dice el versículo número 11, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice, vigilan de cerca mis pasos. Otras versiones dicen, me persiguen. Él sentía el acoso de que personas estuvieran buscando para matarte. Y dice el versículo 11, la segunda parte, dice, tienen puestos sus ojos para echarme por tierra, buscan la oportunidad para darme caza, es lo que está diciendo David. Y él compara la actitud de sus perseguidores como los leones y su estrategia cuando se esconden para devorar a su presa. Esa era la situación de David. Así es como él se sentía. Realmente no era una situación agradable. No podía seguro estar cantando "Has cambiado mi lamento en baile", porque él vivía en esa opresión, en ese estado de alerta, de desasosiego, de preocupación constante porque están buscando para matarme. Realmente eso era una verdadera presión sobre su vida. Creo que ninguno de nosotros hemos vivido esas situaciones y Dios permita que nunca las vivamos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos nuestras propias presiones de la vida, tan importantes para nosotros como las de David fue para sí mismo. Y tenemos que aprender a lidiar con esas situaciones. ¿Por qué? Porque presiones, como dije hace un momento, siempre van a haber. Van a haber problemas, van a haber circunstancias adversas que presionarán nuestras vidas. La cuestión es cómo nosotros afrontamos esa presión. La manera en que David actuó en medio de esa circunstancia queda reflejada en el Salmo 17 y es como un registro para nosotros, como un ejemplo que queda para nosotros registrado en la palabra. La manera que él actuó nos enseña a nosotros un camino a seguir en medio de nuestras presiones de cada día. La primera cosa que podemos encontrar en este salmo que hizo David, ¿sabe qué fue? Él buscó a Dios en oración. Buscó a Dios en oración. Él se acercó a Dios con toda sinceridad. Él abrió su corazón y le manifestó a Dios cómo él se sentía. Él no trató de ocultarle nada a Dios. Él le habló acerca del dolor que sentía, de su malestar. Él le habló acerca del sufrimiento que él estaba experimentando. Nosotros podemos encontrar en el versículo 1, dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dicho de otra manera, le estaba diciendo, escucha mi oración que es sincera, Señor. Te estoy hablando con toda sinceridad. Y él le manifestó ahí todo lo que él estaba experimentando. Él expresa o abre su corazón delante del Señor. Y a través de esta oración, él está apelando, pidiendo la ayuda de Dios en esos momentos que él está viviendo. Y él le recuerda, por decirlo de alguna manera, no es porque Dios no lo sepa, porque Dios lo sabe todo, pero él le dice al Señor que tenga en cuenta que él ha obrado correctamente. En el verso 2 dice la palabra, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos que la rectitud. Dicho de otra forma, él está diciendo, Dios, yo he andado de manera correcta. No he hecho nada indebido. Lo dice en el versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. La idea de esta expresión dice, nada malo he hecho. En el verso 4 dice, en cuanto a las obras humanas y por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. No he seguido el ejemplo de aquellas personas que actúan con violencia. Él está diciendo todo esto al Señor. Es como si le dijeran otras palabras, Señor, yo pudiera entender esta situación si yo hubiese hecho algo indebido. Si yo hubiese actuado de una manera incorrecta, si yo hubiese participado en cosas de maldad, de violencia o de otra, o no hubiese actuado con rectitud, yo pudiera entender esto, Señor.
pero yo no he hecho nada indebido. Yo no he provocado esta situación. He andado correctamente. Por eso decía en un principio que esto era algo frustrante para David. Porque él entendía, bueno, si yo he hecho las cosas correctamente, ¿por qué me veo en esta situación? Miren, con respecto a la oración, tal vez algunos piensen, bueno, hay mucha gente valiente o dicen ser valientes por ahí que dicen eso de orar o de rezar, como dicen algunos también, eso es para los débiles. O la oración es la reacción de un hombre desesperado, menoscabando, quitando la importancia a la oración. Hermanos, la oración de David no es la reacción de un hombre desesperado, a pesar de la presión que él estaba viviendo. Él no oró de una manera desesperada. La oración de David es la oración de un hombre confiado en Dios. David se acercó a Dios porque sabía que Dios lo oiría, hermano. No era una oración a la desesperada, a ver si cuela, como muchas veces nosotros hacemos. Tenemos un problema, una situación determinada y comenzamos a hacer todo lo que se nos viene a la mente. Hacemos esto, dejamos de hacer lo otro, cambiamos esto, cambiamos aquello y luego, como las cosas no funcionan, bueno, vamos a orar aunque sea, ¿verdad? Vamos a orar a ver si sucede algo. Eso sí es una oración a la desesperada. Pero en David no. En este momento de presión que había sobre su vida, su oración era una oración de confianza en Dios. Dice el versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Él no invocó el nombre de Dios, él no oró a ver si Dios me oye. A lo mejor Dios se apiada. No, no, no. Él oraba con la seguridad y con la convicción de que Dios lo estaba escuchando, así lo dice la palabra. David se acercó a Dios porque sabía que Dios lo oiría, hermanos. Él tenía una clara convicción de quién era Dios. Él no estaba orando a una fuerza que estaba perdida en el universo. Él tenía una clara convicción de quién era Dios y que solo Él podría intervenir en esa situación. ¿Cómo lo sé? Verso 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. ¿Por qué sabía David esto? Porque él conocía quién era Dios. En otras oportunidades y en base a esa relación que David tenía con Dios, él sabía quién era Dios. Y él habla acerca de las maravillas, él habla acerca de las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque él las conocía. David se acercaba a Dios porque él conocía el carácter protector de Dios hacia aquellos que se refugian en él. Lo hemos leído en el versículo 7. Entonces, yo te pregunto, hermano, y ponme atención, ¿a quién acudes? ¿A quién acudes cuando la presión de los problemas y de las circunstancias del día a día llegan a tu vida? ¿A quién acudes tú? ¿Cómo reaccionas en esos momentos? ¿Te enojas, te enfadas, culpas a alguien o buscas a Dios en oración? Aquí encontramos un hombre que tenía razones para estar deprimido, tenía razones para odiar a aquel que él amaba, que era Saúl, no, porque no solamente amaba a Jonatán, como dice la palabra, porque era su amigo, sino amaba a Saúl también. Tenemos un hombre que podía tener todos los argumentos sabidos y por haber para odiar a esa persona, para hacerle daño a esa persona. Pero en su momento de presión, en su momento de dolor, en su momento de frustración, si quieres decirlo de esa manera, él buscó a Dios en oración. Él buscó el favor de Dios, él buscó la ayuda de Dios, él buscó la dirección de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las presiones de nuestra vida? ¿Nos acercamos a Dios igualmente? ¿O por el contrario, tomamos decisiones que nos alejan de Él? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Buscas en Dios su ayuda? ¿Buscas la dirección que necesitas? ¿Buscas la fortaleza que necesitas en Dios? La Biblia nos enseña hoy que en nuestros momentos de presión lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a Dios y buscarle con toda sinceridad, no buscarle como el milagrero, a ver si hace un milagrito y me ayuda. No buscarle como el Dios de las oportunidades, a ver si me da una oportunidad. No, buscarle a Él como el Dios Padre de nuestra vida, Señor de nuestra vida, Creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente al cual adoramos. A ese Dios acercamos y lo hacemos con toda sinceridad. La oración sincera, hermano, nos conecta con Dios.
Dios que tiene el control absoluto de todo, incluido de nuestra circunstancia particular que estamos viviendo, sea la que sea. Yo no conozco sus circunstancias, yo no conozco sus problemas. Créame que no tengo interés por saberlo, porque cada cual tiene su propia vida, pero Dios sí la conoce. Dios sabe todo acerca de nuestra vida. Dios sabe lo que nos preocupa, lo que nos molesta, lo que nos irrita. Dios sabe cuántas dudas llegan a nuestra mente muchas veces. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo acudir a Él con toda sinceridad. Señor, me siento de esta manera, estoy viviendo esta situación, necesito tu ayuda, necesito que intervengas en mi vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. No solamente eso, una de las cosas que se produce con nuestra oración es que refuerza nuestra relación con Dios. Y saben que nos da una mayor comprensión, un mayor entendimiento de quién es Dios. Recuerdan que en el Salmo él decía que muestra tus maravillosas misericordias. ¿Cómo sabía él que Dios era misericordioso? ¿Cómo sabía David que Dios hace maravillas? Él conocía quién era Dios. Tenía una comprensión bastante acertada de quién era Dios. Por eso él dice y ora de esta manera: muestra, Señor, tu poder, muestra tus maravillas, muestra tu grandeza. Nuestra oración, hermano, refuerza nuestra relación con Dios y nos da un mayor entendimiento y mayor comprensión de quién es Él. Por medio de una oración sincera, así como hizo David, nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Dios. ¿Abrir nuestro corazón para qué? Para echar nuestra ansiedad sobre Él, hermano. Porque aunque el texto no lo dice, va implícito en todo su contenido, es como lo que va flotando en todo este salmo, es un hombre sincero abriendo su corazón y echando su ansiedad delante del Señor, contándole cómo me siento, cómo no me siento, qué es lo que me está pasando. Acercarnos a Dios es la oportunidad para echar toda nuestra ansiedad y eso trae sanidad a nuestra vida. Se cumple de esta manera lo que dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, hermano. Nos acercamos a Dios en oración porque en Él nosotros encontramos la fortaleza que necesitamos. Porque las presiones desgastan, hermano. Hay un desgaste emocional, incluso un desgaste físico. Hay un desgaste en todos los sentidos cuando vivimos bajo presión durante mucho tiempo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta fuerza. ¿De dónde la saco? Dios es mi fortaleza, dice la palabra. Y a través de la oración nosotros fortalecemos nuestra vida. No solamente eso, sino Dios manifiesta su sabiduría. En esos momentos de oración Dios nos enseña qué decisión tomar, qué hacer o qué no hacer, qué camino seguir. Dios nos da el discernimiento para poder discernir los tiempos, los momentos, las situaciones que estamos viviendo. Buscamos a Dios en oración porque Él mismo, y escúcheme bien, nos invita a ello. No es que a mí se me ocurrió, tuve una idea genial, digo, voy a buscar a Dios. No, no. Ya Dios lo dice en su palabra y Él nos invita, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no con miedo a ser rechazado. No te acerques con desconfianza. Bueno, yo no sé si Dios me escuchará. No sé si Dios... No, no, la Biblia dice, acércate con confianza, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para ser rechazado? ¿Para ser juzgado? ¿Para ser condenado? No, la Biblia dice, para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Hallar la ayuda que tú y yo necesitamos en esos momentos. Amén, hermanos. Busca a Dios en oración. Sea cual sea la presión, la experiencia, la circunstancia adversa o no adversa que tú estés viviendo, busca a Dios en oración. De Él vienen tus fuerzas, de Él viene la sabiduría, de Él viene el discernimiento, de Él viene todo lo que tú y yo necesitamos para afrontar cada situación. Ahora, hay algo más. David hace 3 peticiones de manera concreta. Hay mucho más en este salmo, pero en las peticiones que él hace nos deja ver ciertos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida. Por ejemplo, en el versículo número 5, él dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies, ¿qué? No resbalen. Otras versiones dice, no tropiece.
¿vale? Dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Lo que nosotros podemos entender esto es que una manera de nosotros poder afrontar las presiones es afianzarnos en la palabra de Dios. La Biblia dice de este pasaje, otras versiones dice, afirma mis pasos o dirige mis pasos. ¿Cuál es la idea del pasaje? David está pidiendo fortaleza espiritual. ¿Fortaleza espiritual para qué? ¿Para partirle la cara a Saúl? ¿Para matarlo? ¿Para iniciar un conflicto? No, para mantenerse firme en el camino de Dios y no desviarse. Eso es lo que está haciendo David cuando él dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Nos habla de la necesidad de afianzarnos en el camino del Señor, de afianzarnos en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué David hace esta petición? Miren, hermano, porque en los momentos que estamos bajo presión, y todos pudiéramos testificar de ello y contar nuestras experiencias, en los momentos que estamos bajo opresión somos susceptibles o estamos más sensibles ¿a qué? A actuar y tomar decisiones de manera impulsiva. Cuando estamos bajo presión somos susceptibles a tomar esas decisiones que ni pensamos, decisiones que no valoramos, que no analizamos. Estamos susceptibles porque la presión es tanta que por salir de esa situación nos vemos impulsados a actuar de una manera rápida, a veces sin pensar y sin buscar la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere o no es lo que quiere. En los momentos de presión somos más susceptibles a dar cabida a nuestra mente, a pensamientos que nos distraen y que nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Es así, porque la presión tiene ese efecto, hermano. David decía, por esa razón, sustenta mis pasos, afianza mis pasos en tu camino, Señor. ¿Para qué? Para yo no tropezar, para yo no deslizarme o no resbalar. David decía para no resbalar, que es lo mismo que no tropezar. ¿Cuándo tropezamos en la vida, hermano? Tropezamos cuando no prestamos atención al camino, entre otras cosas. Tropezamos cuando vamos demasiado deprisa en la vida y no nos paramos a analizar nuestro caminar. Tropezamos cuando estamos saturados por muchas cosas y no nos da tiempo a reflexionar si la dirección que llevamos es la correcta o no es la correcta. En estos días estaba en una caravana allí en Oviedo, esperando, ¿no?, para seguir circulando. Y en esto que te quedas, pues mirando para todos los lados, como siempre, como todo el mundo, y veo un hombre que viene ligerito por la acera y venía mirando su móvil. No se dio cuenta que había una baldosa más levantada que otra. El hombre dio un tropezón, hermano, no cayó al suelo, pero dio un salto, que si lo ven los de las Olimpiadas se lo llevan. Dio un salto, ¿por qué? Porque no iba mirando el camino. Iba distraído con otra cosa, iba demasiado deprisa y no se fijó en los tropiezos que había en el camino y casi se cae. La idea que nos transmite en este pasaje David es que, Señor, sustenta mis pasos, afirma mis pasos en tu camino. Quiero andar de la manera correcta. ¿Para qué? Para no tropezar, para no desviarme de tus caminos. Mantenernos en un constante crecimiento espiritual, hermano. Por medio de la palabra de Dios nos proporciona la firmeza para mantenernos caminando en la fe. Nos proporciona también la sensibilidad a la dirección de Dios, a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Mire lo que dice el Salmo 37, verso 11. ¿Están ahí, hermano? Salmo 37, el versículo 31, perdón. Dice, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies que no resbalarán. La ley de Dios, la palabra de Dios satura el corazón de la persona, llena la vida de la persona, por lo tanto, sus pies no resbalarán. Cuando usted y yo nos afianzamos, nos afirmamos en la palabra de Dios, conocemos, estudiamos, practicamos, obedecemos la palabra de Dios, nuestros pasos en el camino de la fe y de la vida van a ser caminos seguros. Salmo 37, 31, si quiere tomar nota, pero no se distraiga nadie, hermano. Entonces entendemos, hermanos, que necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios. Una cosa más para ir avanzando.
En medio de nuestras presiones, aparte de orar, aparte de afianzarnos en la palabra de Dios, debemos buscar nuestro refugio en Dios. Mire lo que dice el Salmo 17, que es el que estamos, el texto base, verso número 8. Escuche bien lo que dice la palabra. Guárdame. Una petición que David hace, como a la niña de tus ojos, sigue diciendo, escóndeme bajo la sombra de tu ala. Estas dos expresiones nos hablan de refugio. La primera expresión, guárdame, significa protégeme. Y luego dice, escóndeme. No hay que ser un erudito para saber lo que es esconderse, ¿cierto? Protégeme, escóndeme. Es la oración de alguien que se siente en peligro y que busca protección. Mi pregunta es, ¿dónde buscas tu refugio cuando estás bajo presión? ¿Dónde buscas tú tu ayuda cuando te sientes presionado por los problemas? ¿En qué, hermano? Cuando sientes que estás perdiendo los papeles, cuando te sientes acorralado, cuando a simple vista no ves ninguna salida para esa situación que estás viviendo, ¿en qué buscas refugio? ¿En algún vicio tal vez? ¿O en una debilidad que te tiene atrapado? Tal vez buscas refugio, vas a las páginas del periódico, de la revista donde está el horóscopo. Otras veces lo hemos mencionado, a ver qué dicen las estrellas, si esto va a cambiar o no va a cambiar. ¿Buscas tu refugio en las cartas o en algún otro engaño de la brujería? Y usted dirá, por favor, hermano, no diga esas cosas. Se sorprendería. De muchos que acuden a iglesia y que acuden también al brujo o llaman a la línea X, porque no recuerdo su número, no es que la haya usado, para buscar dirección. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Por favor, hermano, eso es satánico. Eso son cosas del diablo. Pero en tu momento de refugio, ¿dónde buscas eso? Tal vez en personas que están peor que tú o que viven desordenadamente. Miren, por medio de esta oración, David nos enseña a refugiarnos en Dios. Él es nuestro refugio. Él le pidió directamente a Dios, guárdame y escóndeme. Esta petición nos habla de una actitud que yo debo asumir también. Aparte de pedir la ayuda de Dios, yo busco mi refugio en Dios. Miren, el Salmo 59 es un salmo de David también y en él cuenta la alegría que experimentó, el gozo que experimentó cuando ya dejó de ser perseguido por Saúl. Y él dice en el verso 16 del Salmo 59, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Y escuche esta expresión, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Su refugio, su amparo fue Dios mismo en el día de la angustia. Ahora, una pregunta más, hermano. Está bien que usted me diga que debemos buscar nuestro refugio en Dios, pero ¿cómo busco ese refugio en Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer para refugiarme en Dios? Miren, el Salmo 91, le invito a que vaya ahí, Salmo 91, es un salmo muy conocido. Es un salmo que nos habla acerca de la protección de Dios en la vida de aquellos que confían en Él, en la vida de los creyentes. Y este salmo nos habla de las seguras y certeras promesas de Dios sobre aquellos que le buscan y que le sirven. Y tome nota de algunas cosas que le voy a mencionar. Por ejemplo, el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese el término, el que habita, no el que visita, sino el que habita. No el que pasa de vez en cuando. No es el que hace una visita el fin de semana, no, el que habita bajo la sombra. El versículo número 9 de este mismo pasaje dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El término habitar y el término habitación. ¿Cuál es la connotación de esta idea? El que vive. Aquel cuya residencia está ahí. El que está. Dicho de otra manera, el que vive en el Señor, el que está en el Señor, el que anda en el Señor, que aquel cuya vida gira en torno al Señor, vive en la presencia del Señor. Me gusta esa frase que decían los profetas del Antiguo Testamento, el Dios en cuya presencia estoy. De eso se trata.
no de visitar la presencia de Dios, sino estar en la presencia de Dios. No solamente eso, sino el verso 14 de este salmo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién? La persona, el creyente, ha puesto en mí su amor, dice, yo también lo libraré. Dice la Escritura, verso 15, me invocará y yo le responderé. Todas estas expresiones que he mencionado, habita, habitación, el que pone su amor en mí, el que me invoca, nos hablan de las promesas de Dios sobre aquellos, escúcheme bien, que viven una vida de comunión con Dios y de obediencia. No se trata de visitar la presencia de Dios, sino de vivir en la presencia de Dios. Aquel que vive en la presencia de Dios. Y esto no es algo extraño, algo raro, no, es vivir una vida de comunión con Dios, es vivir una vida de obediencia, de servicio y de entrega a Él, hermano. Para ellos, dice, o la palabra nos enseña que esa relación de obediencia, de entrega y de servicio, ¿sabes qué? Nos coloca en una posición determinada. ¿Cuál es esa posición? Una posición de protección y de seguridad. Mi refugio está en Dios. ¿Quieres refugiarte en Dios? Eso es algo más que repetir un versículo. Refugiarte en Dios es vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, es mantener una relación de unidad, de amor con el Señor, es vivir la vida cristiana tal cual nos enseña la palabra. En ese marco es donde nosotros disfrutamos de la protección, del amparo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos habitando, como dice la palabra, al abrigo del Altísimo. Un último punto, y no me voy a entrar mucho en él porque ya el tiempo ha avanzado. Apártate de la influencia de aquellos que desprecian a Dios. Verso 17, capítulo 17, perdón, el verso 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Y mira lo que dice, libra mi alma de los malos con tu espada. Apártate de la influencia. No te estoy diciendo que te apartes de la gente. Porque hay gente, realmente dicen por ahí que hay gente tóxica. ¿Han oído eso? Es muy habitual, incluso se ha escrito libros sobre gente tóxica. Yo no creo que haya gente tóxica, hermano. Lo que creo es que hay influencias tóxicas. Influencias tóxicas sí hay. Porque la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto o no? ¿Cómo me voy a apartar entonces de ellos? Lo que sí me debo apartar es de la influencia de esas personas. Si tú tienes un vecino que es tóxico, ¿qué hace? ¿Lo matas? ¿Te vas del edificio? ¿Qué hace? Debes de alguna manera apartarte de la influencia, pero esa persona va a seguir viviendo allí y tú probablemente también. Entonces, si tienes un familiar tóxico, ¿qué hace? ¿Lo deshereda? Yo no quiero saber nada de esto. Apártate de su influencia. Pero estamos conviviendo con la gente. Seguro que si tu jefe es tóxico no dejas el trabajo, ¿o no? ¿No? Seguimos trabajando, levantándonos cada día. Es que este jefe es tóxico, pero tú no dejas el trabajo. Te apartas de la influencia, no te dejas influenciar por la manera que él hace las cosas. De igual manera, nosotros tenemos que apartarnos de la influencia de aquellas personas que desprecian a Dios, hermano. La idea del hombre malo es aquel que desprecia a Dios. Y concluyo en esta mañana. Momentos de presión hay, ¿cierto? Hay en las familias, hay en los hogares, hay en la propia vida personal de cada uno de nosotros. Seguirán viniendo a nuestra vida. No se trata de evitarlos, sino de afrontarlos de la manera correcta, hermano. Esa es la idea. Al igual que hablaba de las tempestades tiempo atrás. Tú no puedes evitar una tempestad, ¿vale? No puedes evitar una situación conflictiva. Hay cosas que sí, pero generalmente vienen cosas a nuestra vida más allá de nuestro control, que no podemos evitar. Las presiones son una de ellas. Solo en Dios podemos sobrepasar esos momentos de la manera correcta y encima salir bendecidos de ellos. Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente experimenta presiones en la vida también, pero esas presiones dejan una mella, dejan una huella en ello. El creyente puede atravesar esos momentos de la manera correcta, tal cual nos enseña la palabra, y encima salir bendecido. Pero sabes que necesitamos la ayuda de Dios.
Esto no va en nuestra capacidad ni en nuestra inteligencia. Por eso David clamaba a Dios. Por eso se acercó a él en medio de su situación y de su circunstancia particular y le dijo, susténtame, guárdame, protégeme, líbrame. Necesitamos la ayuda de Dios para cada uno de estos momentos. Por lo tanto, hermanos, aprendamos en nuestros momentos de presión a buscar a Dios en oración. Busca a Dios en oración. Esto está al alcance de todos. Que nadie diga, no, es que yo no puedo, no es que yo no sé. Todos podemos buscar a Dios en la oración. Que sea una oración sincera, donde tú le abres tu corazón al Señor. Afianza tus pasos en el camino del Señor por medio de su palabra, caminando de acuerdo a su voluntad. No a lo que dice fulanito ni menganito, no a lo que me gustaría o no me gustaría, no, a lo que dice la Escritura. Refúgiate en Dios. No busques tu refugio en estupideces y en tonterías que el mundo nos ofrece. En fórmulas mágicas, haz esto y verás que las cosas van a cambiar. Nuestro refugio está en Dios. Él es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra dirección, de la sabiduría que necesitamos. Solamente eso está en Dios. Refúgiate en Él y por último, apártate de las influencias, no de las personas, pero sí de las influencias de aquellos que desprecian a Dios. Entonces, ¿qué? Yo podré sobrepasar los momentos de presión que vengan a mi vida. Estaré en óptimas condiciones para seguir caminando. Y al final yo haré lo que hizo David. Yo cantaré de tu poder. Cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque has sido mi amparo. Has sido mi refugio en el día de mi angustia. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Gloria.